Vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Gloria a nuestro Dios. En dos pasajes. Vamos a meditar en dos pasajes, hermanos. Uno lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3 y en el verso 16. San Lucas, capítulo 3, en el verso 16. Cuando ya tengan ese pasaje, pónganle ahí una marquita, hermanos, y vamos a buscar Libro de los Hechos, capítulo 2, en los versos 3 y 4. Libro de los Hechos, capítulo 2, y en los versos 3 y 4. Muy bien, ahora sí. Si ya lo tenemos, hermano, leo el Evangelio de San Lucas y luego ustedes lo repiten. Dice así, hermanos, el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, verso 16. Dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora ustedes, hermanos. Muy bien, ahora nos pasamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, en los versos 3 y 4. Y dice así, hermanos, yo otra vez lo leo y luego ustedes. Hechos 2, versos 3 y 4. Dice así: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora ustedes, hermanos. Muy bien, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, ya es el momento de meditar en tu santa y bendita palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, que prepares el corazón y la mente de mis hermanos, que con sus mentes, divino Señor, puedan entender, razonar, discernir muy bien todo lo que vamos a hablar, Señor del cielo. Y divino Señor, después que ya lo habían entendido, lo pasen a su corazón y ahí lo guarden, para cuando lo necesiten o tengan que echar mano, divino Señor, de eso, ahí lo tienen. Te pido, divino Señor, que los bendigas, Padre, que no esté su mente ni su corazón titubeando en otras cosas, sino que estén completamente centrados en lo que vamos a leer. También para mí te pido, divino Señor, extiende tu mano, ponla sobre mí y cúbreme, divino Señor, desde mi cabeza hasta mis pies, divino Señor, con tu presencia, de tal manera, poderoso Padre, que, divino Señor, todo lo que yo hable sea la inspiración de tu Espíritu Santo, poderoso Señor, y que de esa manera, Señor del cielo, mis hermanos reciban este mensaje, Señor, Dios Todopoderoso, y que después de que lo hayan entendido, lo pongan por obra. Señor, en tu nombre voy a hablar, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siéntense, mis hermanos. Muy bien, hermanos. Antes de comenzar les quiero decir esto, hermanos. Miren, yo en la mañana, si mal no lo recuerdo, le dije a mis hermanos y a los hermanos que estoy visitando, que ya conocen el Evangelio, pero que les estoy diciendo que vuelvan a la iglesia, que regresen porque ya se habían alejado mucho. Hermanos, les estoy diciendo que si quieren venir, por ejemplo, ahorita en la tarde, que todavía hay lugar,
hermanos, que estamos poniendo de a 2 personas en cada banca, pero es que si viene más gente, pues se van a poner de a 3. Creo, hermanos, que con la ayuda de Dios vamos a estar bien, pero bueno, yo me cumplo con invitarlos, con llamarlos, pero ustedes también, hermanos, si alguno de su familiar quiere venir otra vez en la tarde, hermanos, que venga, como antes, los que venían en la mañana también podían venir en la tarde. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a tratar este asunto o vamos a tratar este tema, hermanos, que se llama... Ay, hermanos, a veces me cuesta mucho trabajo poner este título a mis predicaciones y a veces, hermanos, como en esta semana, no encontraba yo qué traerles, hermanos. Y le estoy pidiendo a Dios, Señor, pues, ¿cómo va a ser eso de que mis hermanos se vayan así? Y ya me cansé de estar ahí, me voy a descansar un ratito y llego otra vez y no encuentro. Pero al fin y al cabo, hermanos, encontré esto. Espero, hermanos, que sirva de bendición a sus vidas. El tema de este momento, de esta tarde, se llama el compromiso de regresar al cielo. El compromiso de regresar al cielo. Ese es el tema, el compromiso de regresar al cielo. A ver, hermanos, ustedes repitan, ¿cuál es el tema? Muy bien, hermanos, muy bien. Voy a tratar, hermanos, de que concuerden los pasajes con el tema y con todo lo que voy a hablar, hermanos. Pero de todos modos, ustedes también, hermanos, pónganse abusaditos y traten de entender lo que yo quiero decir, hermanos. Muy bien. Hermanos, yo creo, así lo pienso yo creo que nuestro Padre, considerando a las personas que ya son sus hijos, o sea, nosotros, hermanos, considerando a las personas que ya son sus hijos, quiere que colaboremos con Él, aunque en algunos pasajes de la Biblia dice que nosotros somos colaboradores suyos. Bueno, pues el Señor quiere que ustedes y yo colaboremos con Él para que la demás gente también sean sus hijos. Porque miren ustedes, hermanos, por esto que nos está espantando mucho este animalito, pues venimos poquitos. Pero hermanos, a medida que vamos viniendo y viniendo, vamos agarrando confianza. Y después, aunque el animalito ande aquí moviéndose entre nosotros vamos a estar aquí y vamos a alabar a Dios y el animalito ni se va a acordar de nosotros. Bueno, pero ahorita, hermanos, yo quiero que ustedes, a los que ya conocen y que se quedaron en casa, muy bien, pero ya conocen. Me estoy refiriendo entonces que el Señor quiere que nosotros colaboremos con Él para que vayamos a traer más gentes y se conviertan esas gentes en sus hijos, como estamos ahorita nosotros, hermanos, que ya sentimos en nuestro corazoncito que somos hijos de Dios, que ya sentimos que fuimos apuntados, hermanos, en el libro del Cordero, en el libro de la vida, ¿correcto, hermanos? Ya lo sentimos y andamos confiados en eso. Que más gente venga y sientan la misma confianza, hermanos, y se sientan también hijos de Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, por eso le puse el compromiso de regresar al cielo. Porque todos los que van a regresar al cielo solamente van a ser los hijos de Dios. Los demás no, hermanos, los demás no. Entonces, por esa razón, es importante que hagamos un compromiso, hermanos, nosotros primero, de que sí vamos a regresar. Señor, voy a hacer todo lo posible, me voy a esforzar, Señor, para que cuando se llegue el momento de dejar este mundo, yo pueda regresar al cielo. Muy bien, eso está en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero ahora, como les estoy diciendo, el Padre quiere que nosotros colaboremos con Él y que vayamos a ver a otras gentes que no son sus hijos para decirles que vengan, hermanos, para decirles que vengan. Porque hay en nuestro México, y creo que todo el mundo, hermanos, una de caminos que ya hicimos para el cielo, hermanos. Ya ni sabemos si de veras vamos a llegar, pero no, ya me voy aquí. Les preguntaba yo a mis compañeros de trabajo cuando era la ocasión allá en la fábrica. Les preguntaba yo, ¿y a ti quién te va a llevar al cielo? No, pues a mí la Virgencita de Guadalupe. ¿Y aquí a ti quién te va a llevar? A mí San Juditas. Y aquí... Bueno, total que hasta en lo último, hermanos, hasta la Santa Muerte los iba a llevar también. Ni saben, hermanos, lo que dicen, pero bueno.
Entonces nosotros que sí sabemos, hermanos, yo estoy pensando y se lo estoy transmitiendo a ustedes, que el Señor quiere que nosotros colaboremos con Él para que la otra gente que no conoce de su palabra, conozca, para que cuando se llegue el momento, hermanos, de dejar este mundo, ellos ya tengan la certeza y la seguridad, como la tenemos nosotros, de que nos vamos a ir al cielo con nuestro Dios. Muy bien. Y les quiero decir, hermanos, referente al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que está trabajando ahorita, hermanos, con nosotros, para que nosotros estemos llenos de eso y podamos hablar de cosas que el Espíritu Santo nos dice cuando le tengamos que hablar a la gente que no conoce. Muy bien, vamos a ver. Hermanos, cuando Salomón dedicó el templo, cayó fuego del cielo. Hermanos, en esos tiempos nada más caía el fuego y se volvía a ir, y caía en otro lado y se volvía a ir. Ahora ya no. Ahora cayó, hermanos, el día de Pentecostés y se quedó con nosotros para siempre. Y dice que hasta que la iglesia se vaya, Él se va con nosotros también. Entonces está aquí trabajando en nuestro corazón y quiere trabajar en los corazones de otras gentes, pero se necesita que alguien les lleve la palabra para que Él pueda trabajar ahí con esas personas. Muy bien, hermanos. Entonces, cuando Salomón dedica el templo, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver el segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, y en los versos 1, 2 y 3. Segundo libro de Crónicas, y en el capítulo 7, y en los versos 1, 2 y 3. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, y en los versos 1, 2 y 3. Y dice así, hermanos, 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versos 1, 2 y 3. ¿Amén, hermanos? Amén. Bueno, nos vamos tranquilitos, ¿eh? No piensen que queremos salir y rápido vamos a hacer todo esto. Dice así la palabra. Si algún hermano no lo ha encontrado y otro por ahí lo ve, ayúdele. Dice así, hermanos, la palabra. Verso 7, capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces imagínense eso, hermano, imagínense eso. Y entonces el Señor llega, hermanos, y cae el fuego del cielo, cae el fuego del cielo y llena la casa, llena el templo así como estaba. Y los sacerdotes no pueden entrar porque está lleno, hermanos, de fuego. Muy bien. Entonces, en ese tiempo, como ya les dije, solamente caía el Espíritu, venía el Espíritu, pero se iba. Muy bien. Vamos a ver otro pasaje. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6 y en los versos 29 y 30. Nos regresamos tantitito. En el capítulo 6 y en los versos 29 y 30. Capítulo 6. Y en los versos 29 y 30. Y dice así, hermanos. Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociera su llaga y su dolor en su corazón, si extiende sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Gloria a nuestro Dios. Y luego dice en el verso 31, hermanos, dice en el verso 31, para que te teman y anden en tus caminos,
todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Hermanos, esto es lo que pasaba antes. Seguimos en el 32. Y también el extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y llorare hacia esta casa, el último 33, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Muy bien. Entonces, hermanos, con esto nos damos cuenta que en ese tiempo, y después hace la oración Salomón, y como ya leímos en el capítulo 7, los versos 1, 2 y 3, y cae fuego, hermanos, y llena la casa, y hasta los sacerdotes ni pueden entrar. Muy bien. Pero como dije ya, y después se iba. Bueno, muy bien. Después de esto, hermanos, el Espíritu Santo estuvo, el fuego de Dios estuvo, hermanos, con el pueblo de Israel. Vamos a leer otro pasaje en el libro de Éxodo, en el capítulo 3. Libro de Éxodo, hermanos, en el capítulo 3. Y en los versos, Éxodo, en el capítulo 3, Éxodo en el capítulo 3, y en los versos del 1 al 5. Oigan bien, mis hermanitos, ¿qué dice ahí? Capítulo 3 y en los versos del 1 al 5. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques más, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces, hermanos, en esas condiciones se manifestaba el poder de Dios con aquella gente en esos tiempos. Muy bien, así era, hermanos. Y después de eso, hermanos, Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel, hermanos, le dijo Dios que lo llevara, hermanos, a ese pueblo, a la confianza, hermanos, a donde Dios lo quería tener a su pueblo. Y Moisés, hermanos, se llamó al pueblo. Hay poder en tu nombre, Señor. Y entonces, hermanos, Moisés, confiando en eso, llevó al pueblo, hermanos, al lugar que Dios le había dicho. Y entonces Moisés hizo ese compromiso de llevar al pueblo con la confianza de que Dios iba con él. Vamos a ver el libro de Éxodo, hermanos, a donde estamos, pero ahora en el capítulo 13. En el capítulo 13. En el capítulo 13. En el capítulo 13, hermanos, y en los versos, gloria a nuestro Dios, capítulo 13, y en los versos 20, 21 y 22. Éxodo 13, en los versos 20, 21 y 22. Y dice así, hermanos: y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube
para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Todo esto que les estoy mencionando, hermanos, eran las obras o los trabajos o lo que hacía el Espíritu Santo en aquellos tiempos, antes de que viniera permanentemente aquí a la tierra. Muy bien. Y así sucedía, hermanos. Entonces imagínense, ellos en su peregrinar en el desierto, pero pues ¿de qué les apuraba? Por la mañana el calor tremendo del desierto, la nube lo anulaba. Y después por la noche la nube iba encendida y podían ver también, hermano, muy bien, como si fuera de día. ¿Qué les apuraba? Bueno, así estaba trabajando el Señor con el fuego del Espíritu Santo. Este fuego, hermanos, llega por fin ya aquí a la tierra. Es un fuego que purifica y santifica. Vamos a leer el libro de los Hechos en el capítulo 2. Libro de los Hechos, hermanos. Ya el fuego viene aquí, ya estamos entrando a nuestra época, hermanos. Estamos entrando a nuestra época. Y vamos a ver qué cosa es lo que pasa, hermanos, con el libro de los Hechos ahí. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. En los versos del 1 al 13. Vamos a ver qué pasó, hermanos. Ya es nuestro tiempo, podríamos decir así. Y dice de esta manera, hermanos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, oiga bien, hermanos, lo que ya pasó ahora, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma o en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están borrachos o están llenos de mosto. Entonces vean, hermanos, que cuando el Espíritu Santo ya vino para quedarse, estaban, hermanos, esos 120, hermanos, que obedecieron al Señor Jesucristo cuando les dijo, cuando ya se iba: váyanse a Jerusalén y no salgan de allá, de ese lugar donde ustedes están, donde oran, a donde cantan. No salgan de ahí hasta que sean investidos de poder de lo alto. Muy bien. Así es de que entonces, hermanos, eran, según el apóstol Pablo, eran más de 500 hermanos. Vamos entonces, hermanos, a calcular para que no nos equivoquemos. Entonces eran, hermanos, 550. No llegaban ni a 600, ni le faltaban 2 para 600, ni tampoco eran solamente 502. Vamos a hacer que eran 550. Bueno, cuando el Señor Jesucristo ascendió, les dijo a esos 550: váyanse a Jerusalén y allá esperen el día de Pentecostés. Muy bien.
Qué curioso, hermanos, que la gente de aquel tiempo se parece mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque de esos 550 que según yo estoy diciendo que son, o que eran, hermanos, entonces al emprender la caminata para llegar a Jerusalén, cuando ya llegaron a Jerusalén ya nomás llegaron 120. Todos los demás se fueron porque dijeron eso no es cierto, porque dijeron, no, ¿cómo va a pasar? No, yo ya me voy. Y se fueron. Así como pasa con nosotros, hermanos. Cuando les decimos, hermanos, que Dios ha hecho maravillas con nosotros y esto, y como no hace una maravilla con aquella persona o aquella familia, dicen, yo ya me voy, y se van, hermanos, Pero las maravillas de Dios están a la orden del día, hermanos. Bueno, pues así pasó. Y entonces nomás llegaron 120. Bueno, pues esos 120, tal como dijo el Señor, se pusieron a cantar, a orar, a ayunar, etcétera, etcétera. Y cuando llegó el día de Pentecostés, hermanos, el día de Pentecostés es 50 días después de la resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, empezamos a contar desde la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucita, cuando van las mujeres a ver el sepulcro y ya no está, ese día es el número 1, hermanos. Y entonces después de eso se le empieza a aparecer a la gente, hermanos, a la gente. Probablemente nada más a esos 120, o no sé, si a los otros para que regresaran también se les empezó a aparecer. Pero entonces se anduvo apareciendo para que esa gente que había creído en él asegurara firmemente que sí había resucitado, hermanos. Así es de que entonces toda la gente, hermanos, que supo de la resurrección de Cristo, hablaba, hermanos, con seguridad de que Cristo sí estaba vivo y que había resucitado, y unos decían, porque yo ya lo vi. Muy bien, por eso se les anduve apareciendo durante 40 días. Pero después, hermanos, de esos 40 días, hermanos, el Espíritu Santo llegó. Cuando se cumplieron los 50 días de la resurrección de Cristo, entonces es el día de Pentecostés. Y Pentecostés quiere decir 50, precisamente. Y ese día, hermanos, entonces el Espíritu Santo vino y ya vimos todo lo que hizo, hermanos, Estuvo, hermanos, se tomó a las personas, a los 120, les hizo alumbrar como si fueran lámparas, hermanos, como si fueran velas, y se les veía, hermanos, que estaba aquí una lumbre en su cabeza. Y entonces, hermanos, cuando subieron las otras gentes que habían ido a la fiesta, hermanos, y como ya leímos, hermanos, en el pasaje, hubieron muchos. Y entonces dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí empieza a mencionar partos, medas, elamitas, y etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, hermanos, toda esa gente que no era del pueblo de Israel, entonces empezaron a oír que hablaban estos en la propia lengua, dando testimonio de las maravillas de Dios, de lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo mientras anduvo caminando en este mundo. Muy bien. Y todos aquellos se quedaban perplejos al oír todo lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Pero eso hizo el Espíritu Santo. Muy bien. Después de eso, hermanos, que ya hizo esto el Espíritu Santo, entonces, mis hermanos, ahora ya Pedro ya había sido lleno del Espíritu Santo, los apóstoles, 120 hermanos, más los apóstoles. Entonces, Pedro ya empiezan a moverse los apóstoles y se llega la oportunidad de que Pedro tiene que hablar. Y entonces Pedro, hermanos, dice su primer sermón, ya después de que había, hermanos, recibido el Espíritu Santo. Y entonces dice que en ese sermón se ganó, hermanos, un buen montón de gentes. Y parece que fueron 3,000. Vamos a leer el libro de los Hechos en el capítulo 2, donde estamos, hermanos, pero en los versos 41 y 42. Libro de los Hechos, capítulo 2, en los versos 41 y 42. Y después que ya dijo su sermón, hermanos, de poder con fuego del Espíritu Santo, entonces en los versos 41 y 42 de Hechos 2, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces si eran 120, ahora ya eran 3,120, hermanos, 3,120, fíjense ustedes. Y todos ya, hermanos, con el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo había llegado, y una de las señas que había llegado es que pudieron hablar en otro idioma con las gentes que no conocían el hebreo. Y también, hermanos, las gentes que no conocían el hebreo vieron a esos 120 que en su cabeza les había aparecido una lumbre, y ahí estaba alumbrando esa lumbre, pero no les quemaba la cabeza, estaba alumbrando. Era el fuego del Espíritu Santo, de ese que hablamos ya del Antiguo Testamento, hermanos. Bueno, en esos tiempos se manifestaba de una manera, y ahora en estos tiempos se está manifestando de otra manera, y en los tiempos de ahora de nosotros se manifiesta también, y se manifiesta de otra manera. Muy bien. Entonces, hermanos, después de eso, hermanos, resulta de que ya llegó el fuego que purifica, que santifica, hermanos, y los 120 los recibieron y empezaron a hacer maravillas. Y Pedro ya rescató 3,000 con el fuego del Espíritu Santo. Muy bien. Ese mismo Pedro, hermanos, el que ustedes han leído que era cobarde, que era miedoso, que era... le gustaba hablar primero, a veces sin pensar lo que decía. El mismo Pedro, hermanos, en su segundo sermón, rescata a otros 5,000 para la gloria de Cristo y con el fuego del Espíritu Santo. Vamos a leer el libro de los Hechos en el capítulo 4, en los versos del 1 al 12. Libro de los Hechos, capítulo 4, en los versos del 1 al 12. El tema que estamos tratando, hermanos, se llama el compromiso de regresar al cielo. ¿Correcto, hermanos? ¿Sí están ahí, hermanos? Amén. Bueno, muy bien. ¿Sí están ahí? Amén. Bueno, pero creo que ya algo les está pasando, porque ya... Amén. ¿Sí están ahí? Amén. Bueno, más o menos. Muy bien. Pero de todos modos sepan ustedes, hermano, que todo esto que estamos haciendo es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Porque de buena manera, hermanos, nosotros hubiéramos cerrado y nos hubiéramos ido y a ver quién viene a abrir después. Pero no, nosotros estuvimos a la expectativa y ya estamos aquí ahorita. Y ya les estoy diciendo que le digan a los otros hermanos que si quieren venir en la tarde, pues que vengan también, porque todavía hay lugar, miren. Bueno, muy bien. Dejamos eso y empezamos a ver Libro de los Hechos, capítulo 4, en los versos del 1 al 12. Dice de esta manera, hermanos. Oigan bien. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ahora ya eran 5,000, hermanos. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, oigan bien lo que dijo Pedro, pero Pedro, ¿el Pedro ese miedoso? No. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús,
es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Correcto, hermanos? Entonces, hermanos, estoy tratando de decir que si nosotros, hermanos, estamos leyendo esto y que el apóstol Pedro, aunque lo dijo en esos tiempos, pero no se ha borrado, sino que hasta estos tiempos todavía podemos decir, hermanos, que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, y ese nombre se llama Cristo, hermanos. Entonces, por eso les estoy diciendo, hermanos, que es importantísimo que nosotros tengamos que ver a las gentes que no conocen y que no quieren conocer, porque hasta eso, hermanos, no crean que vamos a llegar y nos van a decir, sí, pásenle. Ustedes son de los de Arca de Noé, sí, pasen, siéntense, a ver de qué se trata. No, nos van a cerrar la puerta, no nos van a dejar entrar, hermanos. Tan es así que ya ven ustedes, hacemos todo lo posible, pero ahí está toda la gente. Bueno, muy bien. Después de eso, hermanos, que Pedro rescata, hermanos, 3,000, y después que Pedro rescata 5,000, entonces, hermanos, ahora el asunto ya va entre nosotros, hermanos, entre todos los que están aquí y el hermanito y yo. Ya el asunto ya es de nosotros, ya está entre nosotros. Ya los apóstoles ya se murieron o ya los mataron o como ustedes quieran. Pero ya estamos viviendo ahora nuestro tiempo. Ahora, hermanos, el asunto es entre nosotros. Los que nos presentamos, hermanos, cuando nos preguntan, ¿y quiénes son ustedes? Y nosotros nos presentamos con el nombre de cristianos, evangélicos, pentecostés. ¿Correcto, hermanos? Sí, hermanos, ¿ya sabían que somos así? Sí, ya sabían, hermanos, que nos llamamos así. Y si no lo sabían, sépanlo ahora. Y cuando les pregunten, ¿y ustedes quiénes son? Porque cada ratito pasan a mi puerta y tocan y dicen que traen la verdad. Pero ustedes quiénes son, que también traen la verdad. Y nosotros les decimos, nosotros somos cristianos, evangélicos, pentecostés. Así nos presentamos entonces nosotros con ese nombre, cristianos evangélicos pentecostés. Muy bien. Pero hermanos, entonces ahora la palabra del Señor y nuestro Señor Jesucristo dejó algo escrito. Hermanos, este escrito se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10 y en el verso 16. Evangelio de San Juan, hermanos, en el capítulo 10 y en el verso 16. Vamos a ver qué dijo Cristo. Esto se lo dijo Cristo a esas gentes. Amén, hermano, ¿ya lo tienen? San Juan capítulo 10 en el verso 16. A ver, los que ya le tienen, levanten su manita. Todavía faltan por ahí algunos. Bueno, pero de todos modos con eso es suficiente. Dice así la palabra, hermanos. También tengo otras ovejas, le dijo Cristo a la gente de su tiempo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Correcto, hermanos? Entonces, hermanos, yo entiendo que Cristo quiere no solamente que nosotros nos vayamos al cielo, que regresemos al cielo, sino lo que quiere Cristo, hermanos, es que hay otras ovejas que sí son ovejas, pero que no son de este redil. Y esas, hermanos, dijo así, que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Correcto, hermanos? Pero mi pregunta, hermanos, es esta. ¿Quiénes son esas ovejas que no son de este redil? ¿Y quiénes son aquellos que van a ir a traer esas ovejas que no son de este redil? Hermanos, porque Cristo ya no dijo, Él dijo, debo de traer, sí, pero se fue al cielo y ya está allá en el cielo y entonces ya nos dejó aquí, hermanos, y ahora nosotros ¿qué vamos a hacer? Dice entonces que tiene otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer, hermanos, pero ya se fue y oirán mi voz y habrá un rebaño
y un pastor. Sí, hermanos, ya se fue, pero él estaba, hermanos, encomendándole a su gente de ese tiempo. Pero su gente de ese tiempo ya se murió, hermanos. Pero quedó escrito en este libro que se llama Palabra de Dios, en este libro que se llama Biblia, quedó escrito que el Señor Jesucristo dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, muy bien. Entonces mi pregunta es esta, hermanos: ¿quiénes son esas ovejas? Ahora, hermanos, el asunto que ya es entre nosotros, los que nos presentamos con el nombre de cristianos evangélicos pentecostés, hermanos, ¿quiénes serán las ovejas que no son de este redil, hermanos? Bueno, para aclarar esta situación, hermano, quiero que leamos, hermanos, el libro de los Efesios. Acuérdense, él dijo que hay ovejas que no son de este redil, pero que deben de venirse para acá. Muy bien, pero ¿quiénes son? Voy a tratar de aclarar, hermanos, con ustedes. Vamos a leer el libro de los Efesios en el capítulo 2. Libro de los Efesios en el capítulo 2. ¿Sí están ahí, hermanos? Eso. Así se dice, amén. Gloria a Dios. Aquí estamos, hermano. Y para que yo siga con más entusiasmado hablando. Muy bien. Entonces, en el capítulo 2 del libro de los Efesios, hermanos, nos habla de algo maravilloso. Vamos a ver. Yo creo que aquí nos vamos a dar cuenta quiénes son esas ovejas. Dijo así. El apóstol Pablo lo está escribiendo a los Efesios. Y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Correcto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, le estaba diciendo a los Efesios, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces ahora los Efesios, hermanos de esta iglesia, ya eran gente salva, como nosotros, más o menos. Ya eran cristianos y probablemente también evangélicos y pentecostés. Y entonces, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Todo eso lo estaba diciendo Pablo a los Efesios de allá. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, le decía a los Efesios. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Allá están entonces los Efesios. Pero quiero decirles, hermanos, primero vamos a solucionar el asunto de los Efesios y la gente de su tiempo. En ese tiempo, hermanos, los Efesios estaban viviendo y se estaban convirtiendo al Evangelio. Pero antes, hermanos, de que ellos llegaran al Evangelio, ya había un grupo de personas que también ya estaban dentro del Evangelio. Pero se parecían mucho a nosotros, hermanos, el otro grupo. Se parecían mucho a nosotros. Estando en el camino de Dios, a veces hacemos cosas que no corresponden, hermanos. Y toda la gente que nos ve y que nos conoce, nos dice, ¿y para qué me viene usted a invitar? ¿Para que sea yo como aquel que está allá? ¿Para que sea yo como aquella que tiene usted allá? ¿Para que sea yo? No, déjeme usted aquí. Bueno, pues los Efesios, hermanos,
también tenían un grupo ya que conocía. ¿Quiénes era ese grupo que ya conocía? Ese grupo que ya conocía, hermanos, era el pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo le estaba hablando a los efesios que no conocían, pero ya tenía un grupito de efesios, el pueblo, allá mismo, en Éfeso, hermano. Muy bien. Así es de que entonces, hermanos, los judíos, hermanos, los del pueblo de Israel, hermanos, los del pueblo de Israel, hermanos, no querían a los que estaban entrando. Y querían que los del pueblo de Israel fueran como ellos, que guardaran el sábado, que no comieran carne de puerco, que quién sabe cuántas cosas más querían, hermano. Y los efesios, cuando ellos se querían juntar con ellos, no, ¿cómo crees? A nosotros Pablo nada más nos dijo que creyéramos en Cristo y ya. No nos dijo que nos teníamos que circuncidar, no nos dijo nada de eso. Así es que nosotros, ustedes váyanse por allá. Y les hacían notar sus defectos al pueblo de Israel. El defecto más grande que se notaba en aquellos tiempos, hermanos, era este. Porque los efesios lo conocían. Ustedes, malvados, dicen que conocen a Dios, que conocen a Cristo. ¿Y qué fue lo que hicieron cuando Cristo anduvo aquí en la tierra? Y lo que les reprochaban los de Éfeso a los judíos, hermanos, o al pueblo de Israel, el primer punto y más grande era que ellos pidieron la muerte de Cristo. Cuando Pilatos les dijo, hermanos, ya tenía Pilatos aquí a Cristo y tenía aquí a Barrabás, y les dice, pueblo judío, pueblo israelita, están acostumbrados a que yo les suelte un preso en estas fiestas. Muy bien, aquí tengo a Cristo, que se hace llamar el Hijo de Dios, y aquí tengo a Barrabás. ¿A quién quieren que les suelte? ¿Y qué creen que dijeron los malvados estos del pueblo de Israel? Suelta Barrabás, suelta Barrabás, todos suelta Barrabás. ¿Cómo? Pues si este es su hermano de raza y vino ahí y les hizo muchos milagros, pero aquí lo tengo, lo puedo soltar. No, suelta Barrabás. No, o sea, Barrabás se puso recontento, empezó a reírse y todo. Suelta Barrabás. Ay, Señor. Bueno, pues voy a soltar a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Y todos gritaron, crucifícale. Y entonces los efesios le decían a los cristianos de aquel tiempo, que eran del pueblo de Israel, hermanos, pero que ya habían conocido de Cristo, les decían, semejantes malvados, ingratos, ¿cómo voy a creer que pidieron a Barrabás en lugar de pedir a Cristo, que era su hermano de raza? No se junten con nosotros. Y los otros decían, no, ustedes no se junten con nosotros. Si se van a juntar, tienen que circuncidarte, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. No, a nosotros Pablo nos dijo nomás que creyéramos en Cristo. Y ahí estaba la pelea, hermanos. Pero nuestro Dios, hermanos, Él quiere que haya un solo pueblo. No quiere que hayan dos. Él quiere que haya un solo pueblo. En esos tiempos. Pero por fin, después de eso, seguimos leyendo el capítulo 2 de Efesios. Muy bien, hasta ahí ya fuimos creados para buenas obras. Muy bien. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, el apóstol Pablo le sigue a los Efesios, a los Efesios. Por tanto, acordaos que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces todo el pueblo que pertenecía a Israel tenía que estar circuncidado, todo el varón. Ya sabemos todos qué es la circuncisión. Ya sabemos qué es la circuncisión. Hasta allá sí sabemos. Bueno, entonces muy bien. Entonces ellos querían que se circuncidaran. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, le está diciendo el apóstol a los Efesios. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes,
vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, Efesios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Cristo murió no nada más por su pueblo, ni nada más por los de Éfeso, murió por todo el mundo. Hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, le está diciendo el apóstol a los efesios. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Entonces sí logró, hermanos, que de los dos pueblos se hiciera uno. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, por todo lo que le hicieron, las enemistades, la ley de los mandamientos, esos mandamientos desde que ya no hemos hablado nosotros y ya no vamos a hablar, porque ahora tenemos a Cristo, Salvador del mundo. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, un solo y nuevo pueblo, haciendo la paz, hermanos. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los gentiles, estabais lejos, a los efesios, y a los que estaban cerca, a ellos también. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, fíjense, hermanos, que sí consiguió el Señor Jesucristo hacer un solo pueblo de aquel tiempo, de aquellos tiempos. Y los efesios se juntaron con el pueblo de Israel, y los del pueblo de Israel se juntaron con los efesios, y ya era un solo pueblo, y así los recibió nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Pero ahora venimos con nosotros, ahora sí pónganme más atención, venimos con nosotros a este tiempo. A este tiempo entonces nos llega la palabra aquella, hermanos, en la que dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, esas también me conviene traerlas. Correcto, también me conviene traerlas. Entonces, hermanos, ya hicimos la comparación del pueblo de Israel y la iglesia de Éfeso, y que según lo que leemos aquí se llegaron a juntar. Pero ahora, hermanos, nosotros tenemos que hacer la comparación, hermanos, con la iglesia del arca de Noé y con la otra gente. La otra gente, hermanos, que son dos pueblos diferentes. Vivimos en el mismo año, vivimos en el mismo pueblo, pero tenemos ideas diferentes, hermanos. Así es que entonces la comparación en el arca, hermanos, de Noé y de las iglesias que nos rodean, es la misma que se hacía en ese tiempo. Nosotros ya, hermanos, como gente cristiana, hermanos, le vemos todos sus defectos a los de allá. Ay, hermanos, estoy como adolorido, hermanos, o ¿cómo se dice, hermanos? Pues sí, adolorido. Van a ver por qué. Esta señora de la que les he hablado a ustedes en algún tiempo, hermanos, y que de cuando en cuando les hablo, se llama Juanita. Y ya van 2 veces, hermanos, que le voy a explicar a ella y a Alfonso, que les estoy explicando. Ya van 2 veces. Pero todavía un día que íbamos bajando por aquí, no me acuerdo con quién, hermanos, íbamos bajando, y entonces hablamos de Juanita. Y les digo, sí, Juanita no deja esta iglesia de aquí. Y íbamos frente a la capilla. Y no sé quién fue el que iba conmigo, y me dice, pues esa es la que va ahí, acaba de salir de aquí. Ay, hermanos, tanto que le hablo a Juanita. Y le digo a Dios, Señor, sálvala. Pero no, ella está en su mente, hermanos, tiene en su mente que es lo mismo.
y que se puede salvar allá. Que sí, que vaya yo y que le hable yo de la palabra y busquen su Biblia y todos felices. Pero cuando se trata de que la llaman para allá, allá va, hermanos. Y entonces yo me siento mal, hermanos, y digo, pues ¿cómo? ¿No me habrá entendido? Sí, sí me entiende, pero ella piensa que es lo mismo, hermanos. Y ese pleito que era el que había entre el pueblo de Israel y los de Efesio, es el mismo asunto que hay aquí ahora, hermanos. Ajá. Y entonces esa gente que ya tiene otros dioses y que ya se hicieron otra religión y todo eso, hermanos, ellos piensan que también van a llegar al cielo. Pero eso no es todo. Ya nosotros les vemos sus defectos, semejantes idólatras, y no sé cuánto más les decimos. Y he oído a otras personas que cuando se están discutiendo, un cristiano y uno de ellos, el cristiano le dice a ellos, y ustedes son unos semejantes mochos. Hermano, yo no sé por qué les digan mochos. No veo que les falte nada, que les estén mochos de alguna cosa, pero les dicen así. Pero ellos se ofenden porque les dicen mochos. Y quiero entender, ¿pero qué quiere decir mocho? Pues quién sabe. ¿Ustedes saben? Luego me explican, hermanos, ahorita no. Hermanos, pues así les dicen. Y entonces, pues ellos son mochos, nosotros completos. Pero de todos modos, hermanos, tanto ellos nos ven nuestros defectos a nosotros, y a mí me dicen, ay, hermano, allá tiene usted esa familia. Y me dicen su nombre de la familia. ¿Por qué no los ha usted sacado de allá? Ay, y yo les digo, pero Juanita, ¿cómo te va a oír Dios ahí? Pues ahí tienes las imágenes. No, es que las tenemos como si usted tuviera el retrato de su esposa que murió. No, ¿cómo vas a comparar eso? El retrato de mi esposa que murió ya lo quité, porque ahora estoy poniendo los de mis nietos. Y tú no los has quitado y dices que allá te oye Dios. ¿Cómo te va a oír Dios? Y bueno, una serie de cosas. Y ahí nos estamos diciendo, hermanos, de cosas. Entonces digo que es lo mismo en aquel tiempo. Y ahora también, hermanos. Ajá. Muy bien. Entonces, hermanos, haciendo la comparación del arca de Noé y las iglesias que nos rodean, nosotros le vemos sus defectos a ellos, pero ellos también nos ven nuestros defectos a nosotros, hermanos. Y sí, como luego decimos los mexicanos, perdónenme la palabra, hermanos, estoy en este santo lugar, pero no puedo expresarme de otra manera. A nosotros también nos cantan nuestros defectos, hermanos. Así, de veras, hermanos. Híjole, no, ya no tengo nada que decir. ¿Y no es cierto que allá los tiene usted? Sí, Juanita, sí es cierto. ¿Y cuándo los va usted a sacar? Pues no los puedo sacar. ¿Por qué no los puede sacar? Y ya le enseño el pasaje donde Cristo dice, hermanos, que estamos aquí, chivos y ovejas, que estamos aquí, trigo y cizaña, que estamos aquí, vasos de honra y vasos de deshonra, y que no los podemos sacar. Hasta que Cristo venga, Él es el que tiene la autoridad y hacer la separación, hermanos. Hasta ese momento. Es Cristo el único que los puede sacar. Y les está dando la oportunidad, hermanos, para que se arrepientan. Y en un pasaje que ahorita se me vino a la mente, pero que no lo recuerdo, hermanos, pero sí es bíblico, cuando Cristo le dice a los fariseos de aquel tiempo, de cierto les digo, que las rameras y los, no me acuerdo, pero otros pecadores, van delante de ustedes al reino de los cielos. Porque vino Juan Bautista y les habló del arrepentimiento y se arrepintieron. Ajá. ¿Cuántas mujeres que han estado viviendo en esos centros de corrupción? Pero que se les habla del Evangelio, hermanos, y aceptan el Evangelio, y se vuelven cristianas, y cristianas de hueso colorado, hermanos. Y las que tienen la oportunidad, hermanos, de convertirse al Evangelio, no se convierten. Bueno, pues estamos en el mismo asunto, hermanos. Las ovejas que no son de este redil son esas gentes, hermanos, que andan en otras doctrinas, y que ahí están, y que llegamos a hablarles y que nos dicen, no, a mí déjame. Yo tengo mi religión y tú vete, si te fuiste para allá, vete allá. Yo tengo mi religión. Entonces, hermanos,
¿Cuándo se va a hacer ese? Allá ya leímos aquí que dice el apóstol cuando le escribe a los Efesios, porque Él es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno solo. Quiere decir que entonces sí aceptaron los judíos a los de Éfeso, hermanos, con sus defectos, y los de Éfeso aceptaron a los judíos, aunque pidieron a Cristo que lo mataran y que a Barrabás lo dejaran. Se aceptaron, y dice aquí, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, un solo y nuevo pueblo, haciendo la paz. Hermanos, muy bien. Pero lo que yo les quiero preguntar, hermanos, ¿cómo vamos a convencer a estas gentes, hermanos? A estas ovejas que no son de este redil. ¿Cómo las vamos a convencer, hermanos? Para que se vengan y les digamos que este es el único camino y que si no estamos en este camino, no vamos a llegar al cielo, hermanos. Así es que si usted estaba pensando que porque llega aquí lo ven feo, que porque llega aquí no lo saludan, que porque lo dejan con la mano extendida, porque quién sabe que tantas cosas se va a ir de aquí, hermano, no hay otro lugar. Este es el lugar por el cual nosotros vamos a llegar al cielo. Hermanos, se los digo. ¿Por qué, hermanos? Porque teniendo la experiencia de que a mí me han hecho también muchas cosas, yo permanezco aquí, porque ya entendí que este es el único camino, porque Cristo, hermanos, es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nosotros somos cristianos evangélicos, cristianos porque profesamos las costumbres y los mandamientos de Cristo, nuestro Salvador. Amén, hermanos. Por eso somos cristianos, hermanos. Y entonces, cuando la demás gente venga y nos insulte y nos haga cosas que no deberían hacernos, pero nosotros tenemos que soportar todo eso, porque este es el único camino que nos lleva al cielo y no hay otro, hermanos. Se parece mucho, dice Juanita, se parece mucho, porque la Biblia que tiene usted y la Biblia que está allá, solamente cambian las palabras, pero dicen lo mismo. No sé, hermanos. No sé entonces qué cosa puede hacer. Pero lo que sí sé decirles, hermanos, que en primer lugar, nosotros que ya estamos aquí, hermanos, nos debemos de afirmar correctamente y como debe de ser. Como verdaderos cristianos, hermanos, nos debemos de afirmar. Y siempre que podamos, hermanos, tratar de traernos a nuestro tío, para no ir más lejos, a nuestro primo, para no estar viendo hasta por allá, hermanos, a nuestro vecino que vive cerquita de nosotros, hermanos. Y cuando estos hermanos lleguen aquí, vamos a ver cómo le hacemos con aquellos que están, hermanos, completamente alejados de Dios y que no nos quieren oír. ¿Cómo le vamos a hacer? Yo no sé cómo le vayamos a hacer, hermanos. Pero si en aquel tiempo los efesios lograron reconciliarse con el pueblo de Israel, porque aquí dice el apóstol, hermano, cuando ya les está escribiendo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros, hermanos? O ya los dejamos que se pierdan, hermanos, ya los dejamos que se mueran, ya los dejamos que se los lleve el diablo. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Porque ahora nos toca a nosotros. Ahora nosotros estamos en esa lucha. Ahora nosotros estamos en esos zapatos, hermanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? No sé. No sé si nosotros logremos, hermanos, también un día hablar que de los dos pueblos, que de las dos personas se hizo una. Y que ahora juntos adoramos a Dios. Porque yo, hermanos, no me voy a ir nunca otra vez para allá. De veras, hermanos. ¿Se acuerdan aquella vez que le dije a Juanita que me dejaran predicar? Y ella dijo, sí, porque el padre ya dijo que invitáramos. Y a resumidas cuentas no se pudo. Pero ellos querían que yo fuera y que me rolara con ellos. Y cuando me tocara, entonces me iba yo a predicar. Les dije, no puedo. Si voy a predicar, porque les voy a predicar la palabra. Si no voy a predicar, no tengo yo a qué ir allá. Entonces, ¿cómo le hacemos?
No sé, hermanos. Pero creo que ahora estamos en un dilema nosotros, hermanos. Estamos en un dilema. Porque no nada más es cuestión de afirmarnos aquí, sino que es cuestión, hermanos, de que la gente, cuando el Señor Jesucristo dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, son esas, hermanos, son esas, que no están aquí, pero andan por allá, hermanos. Y yo nada más me acuerdo que andaba yo por allá, hermanos, pero cuando el Espíritu de Dios, ¿por qué fue el Espíritu de Dios del que estamos hablando, hermanos? Porque el Espíritu de Dios está con nosotros, hermanos. El Espíritu de Dios vive entre nosotros, hermanos. El Espíritu de Dios está entre nosotros, hermanos. Se los quiero decir, hermanos. Y no lo duden ustedes, hermanos. Y no lo duden. Ese Espíritu de Dios está aquí. Y como se manifestó en aquellos tiempos, hermanos, que venía alumbrando, hermanos, al pueblo de Israel en el desierto, que venía cubriéndoles el sol en el desierto, a nosotros también, hermanos. Es el mismo Espíritu, no ha cambiado. Pero ahora nosotros tenemos ese problema, hermanos, ¿y qué es lo que vamos a hacer? No sé, pero cada uno de nosotros póngase a pensar y haga algo, hermanos. No nos vamos a conformar con estar aquí solamente como la higuera, recibiendo el alimento, recibiendo el abono, recibiendo el agüita, creciendo mucho, pero sin dar un solo fruto. No. Tenemos que dar fruto, hermanos. Tenemos que dar fruto. Muy bien. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo sigue diciendo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas y de paz a vosotros que estabais lejos, a los efesios que estaban lejos, a nosotros que estábamos lejos, yo que andaba yo perdidísimo, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y todos los que estamos aquí somos hermanos porque tenemos un solo Padre, que es Dios. Amén, hermanos. Bueno, pues ya no sé qué decir, hermanos, ya no sé qué va a pasar. Solamente les digo entonces, hermanos, que nosotros, porque dice que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No sé, hermanos, no sé qué vaya a pasar, no sé cómo le vamos a hacer, pero de que nos toca ahora a nosotros, nos toca, así como le tocó a los efesios, hermanos, enfrentarse al pueblo de Israel y decirles sus verdades, y lo más grande que le dijeron es que fueron unos cobardes que asesinaron a Cristo, matones, porque ni con sus manos lo mataron, nomás lo mandaron a matar por medio de los romanos. ¿Qué les parece mejor si oramos, hermanos? ¿Verdad que sí, hermanos? Vamos a orar entonces, hermanos. Vamos a orar. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso. Tenemos que regresar al cielo. Y tenemos que llevar al cielo a otras gentes que también eran de allá, pero que el diablo ya las trastornó y ahora andan haciendo otras cosas. Pónganse en pie, hermanos. Agachen su cabeza, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor Dios poderoso, muchos de nosotros ya nos conformamos con estar aquí en la iglesia, con ser fieles, y no es malo, Señor, no es malo, pero el trabajo que nos encomendaste, Señor, allá están las ovejas que no son de este redil, que también las debemos de traer, divino Señor Dios. Esas son, esas ovejas, divino Señor, esa gente, divino Señor, también la tenemos que traer, poderoso Dios. Pero ya se nos olvidó eso, Señor del cielo. Pero hoy se lo recuerdo a mis hermanos, Señor,
para que sientamos, divino Señor, esa necesidad, Señor. Que no haya paz en nuestro corazón, Señor, mientras estemos viendo a esa gente. Y no solamente es gente común y corriente, sino que a veces son nuestros primos, a veces son nuestros hermanos, a veces son nuestros tíos, divino Señor Dios, son de nuestra familia. Pero ellos ya perdieron, divino Señor, la brújula y ya no saben cuál es el camino. Y se van por lo más sencillo y se van a donde les gusta lo que se hace allá, divino Señor Dios. Pero en este día, poderoso Señor y Padre Santo, danos esa idea, danos, divino Señor, ese poder de tu Espíritu, porque aunque está el Espíritu aquí con nosotros, no lo hemos usado, divino Señor Dios. Que usemos, divino Señor, ese Espíritu, o que nos dejemos usar nosotros por ese Espíritu, Señor, para que podamos, divino Señor Dios, traer esas ovejas que no son de este redil, Señor del cielo. Entonces, divino Señor, nuestro Dios Todopoderoso está pensando, está sintiendo, divino Señor Dios, que esas ovejas que no son de este redil tienen que llegar a este redil para que haya un solo pastor y para que haya un solo rebaño, poderoso Dios. Gracias, mi Señor, gracias, mi Dios. Bendice a este pueblo, Señor. Bendice a esta iglesia, poderoso Padre, y sé con cada uno de nosotros, Señor. Bendito seas, poderoso Señor. Que tu mano de misericordia sea en favor de nosotros, Señor. Y en el momento en que estemos, divino Señor Dios, en tu presencia, que tú pongas, divino Señor Dios, ese fuego de tu Espíritu Santo, divino Señor, ese fuego de tu Espíritu Santo, y ese nos mueva, Señor, para que podamos, divino Señor, pensar que tenemos que regresar a tu presencia, poderoso Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Padre.